La siguiente historia es real. Fue extraída de lo más profundo de la Deep Web, mejor conocida como Marianas Web, el lugar más profundo de toda el Internet. Los nombres fueron cambiados. El investigador que compartió esta historia pidió que se le conociera únicamente como XY. Durante años he trabajado para distintas áreas del gobierno. He tenido en mis manos información que podría destruir la imagen de alcaldes y material pornográfico que te llevaría a prisión por el resto de tu vida. Pero nada de ello fue tan impactante como el caso del científico Edward B., hombre de gran inteligencia y recursos casi limitados, titulado con honores como neurocirujano y microbiólogo. Edward era el tipo de hombre que cambiaría el mundo, para bien o para mal, y por poco estuvo por terminar con la civilización humana como la conocemos. Durante 10 años estuve investigando todo lo concerniente a este extraordinario personaje, reuniendo las pistas de un intrincado y enorme rompecabezas. Fue difícil, y aunque gran parte de la información desapareció por completo, pues fue destruida, pude encontrar suficientes pistas para armar, aunque de manera incompleta, la historia de Edward B. Actualmente soy un fugitivo de la ley. Fui descuidado en mi desesperación por hallar la verdad. No estoy ni siquiera en el mismo continente donde ocurrió lo que les contaré a continuación, y aún así, soy acechado día y noche. Mi cabeza vale su peso en oro, y aunque lo he intentado por lo menos 100 veces, no he podido subir esta historia en la internet normal, por lo cual no me queda de otra que esconderla en lo más profundo de la misma. Espero no se pierda y que alguien pueda mostrarla al mundo, para que estos sepan que la ciencia ficción está tan cerca de la realidad que a veces simplemente logra colarse y ser mucho más horrible que cualquier película de Hollywood. El Dr. Edward B. nació en el año 1960 y, como ya mencioné, se graduó con honores como neurocirujano y microbiólogo. Durante los años siguientes, amasó una fortuna increíble, lo cual le permitió retirarse a la edad de 45 años. En principio, fue un poco sospechoso que un hombre de su intelecto y talento decidiera retirarse a una edad tan temprana. Quizás quería disfrutar el resto de sus días con su esposa, pero ese no era el caso. En primera, porque el Dr. Edward jamás se casó, y en segunda, y como descubriría años después, en una anotación casi totalmente destruida por el incendio en el que perdió la vida, supe el porqué de su pronta jubilación. No dejaré que descubran el lugar de donde proviene esta información, por lo cual eliminaré el texto y cubriré el rostro de los involucrados. Mi intención no es revelar esta información. Me arriesgo no para difamar a ninguna nación. Me estoy jugando el cuello para que tengas cuidado, y si está en tu poder, detengas a cualquiera que tenga la intención de hacer lo mismo que el Dr. Edward B. La carta del doctor, con fecha del año 2001, dice lo siguiente: Hoy tuve de nuevo aquel sueño. ¿Cuántas veces van ya? Creo que, si soy completamente honesto, desde que presencié aquello con mis compañeros de universidad, lo he soñado una y otra vez todas las noches. ¿Por qué? Quizás es mi destino. Tengo la esperanza que, si lo escribo, podré finalmente liberarme de las pesadillas. Tengo miedo de no poder dejar de soñar con eso. Y si no puedo dejar de soñar con aquello, estoy seguro de que tendré que hacer algo. Hacerlo realidad, tal vez. En mi sueño, soy joven otra vez. Voy al bosque con 2 de mis compañeros de universidad. Nuestro objetivo, unas cuantas cervezas y una larga y estimulante charla. Pero antes de llegar a nuestro destino, vemos a unos hombres, 4 en total, que beben y se drogan. No lo disimulan, ni siquiera cuando nuestras miradas se cruzan. Veo a los ojos al que sería el protagonista de mis pesadillas. Un hombre delgado, no muy alto, de piel morena y con tatuajes en su dorso desnudo. El diseño clásico de un maleante cualquiera. Lo único que es de verdad extraño en él son sus ojos. Parecen ausentes, casi sin vida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en él era diferente al de cualquier humano. Él veía a un hombre y yo veía
a algo como un monstruo, uno sin capacidad de razonamiento. Maldito drogadicto, dije para mis adentros y decidí olvidarme de él. La charla con mis colegas fue entretenida, debo admitirlo, pero actualmente me es imposible recordar lo que dijeron. En mi sueño nos quedamos mirando a la nada del bosque por unos minutos y luego regresamos por donde vinimos. La luz del sol aún lograba iluminar nuestro camino, pero todo lucía diferente a esa hora. Otoño en plena primavera, digo en voz alta, pero nadie responde. El auto se detiene lentamente, pues una patrulla está estacionada al frente de nosotros y justo al lado del vehículo de los drogadictos. Mi compañero orilla el auto, de modo que nos da una vista perfecta del horrendo espectáculo que acontecería. 3 cuerpos estaban en el piso. Debajo de estos, una enorme mancha café que a cada segundo se hace mucho más grande. Y es cuando entiendo qué pasa. Los 3 hombres en el piso están muertos. Intento examinar con la vista la causa de su muerte. Solo uno de los cuerpos está en un ángulo que me permite conocer el motivo. Está apoyado torpemente sobre un árbol, con su camisa empapada de sangre y sus ojos bien abiertos. Algo lo había atacado justo en el cuello. Pero, ¿qué podría dejar la garganta de un hombre así? ¿Un oso? No, era algo más pequeño. Mis pensamientos se interrumpen al escuchar la detonación de una pistola. Y entonces veo al responsable. Aquel sujeto delgado está a unos 20 metros de mí. Sangre gotea de su barbilla. Sus manos están empapadas con el vital líquido también. Y su mirada, antes ausente, ahora está encendida. La bestia que había visto en lo más hondo de ese desgraciado finalmente se había liberado. Estaba enloquecido por la droga. Era definitivo. Solo Dios sabe qué y qué tantas porquerías había ingerido. Pero ahora estaba completamente descontrolado. Bufó como un animal atado. Miró a uno de los 2 oficiales, al que había disparado al cielo. Y entonces, como si se tratara de un zombie, aquel muchacho corrió como un loco en dirección a los hombres. El oficial, que estaba más cerca del drogadicto, disparó otras 5 veces. Todos los disparos dieron en el blanco, pero como en las películas, eso no fue suficiente para detener al desgraciado. Los tiros apenas lo hicieron reaccionar. Era algo fuera de este mundo. Imposible, dijimos los 3 al unísono, sin poder hacer nada más que mirar. El drogadicto alcanzó al oficial, gruñó de un modo que no puede ser imitado y trató de morder al policía. Este apenas pudo contenerlo por unos instantes, pero aquel chico, que no debía pesar más de 60 kilos, rápidamente superó en fuerza al policía de más de 100 kilogramos. Si quedaba algún atisbo de duda sobre qué había matado a los otros 3 tipos, aquel drogadicto enloquecido despejó todas mis dudas. Los chasquidos de sus dientes resonaban de un modo imposible, y cuando finalmente alcanzó el cuello de su presa, el policía gritó con un gorgoteo repugnante. Nunca antes escuché algo como eso. Era un grito extraído del mismísimo infierno. Y entonces el segundo oficial apareció por detrás del drogadicto con una escopeta. Sin despegar su objetivo de la mira, cargó el arma y disparó. Le dio justo en la nuca. Todo por encima de la mandíbula del drogadicto desapareció en una nube roja, y allí se quedó el cuerpo por un segundo, como si no se hubiera dado cuenta de que ya estaba muerto. Y cuando finalmente cayó de bruces, pude volver a respirar. Quién sabe desde cuándo no lo hacía, pero lo sentí como si fueran horas. Todo va negro, y solo después de todo aquello puedo despertar. Nunca se me permite abandonar antes de tiempo la pesadilla. Mis manos tiemblan y mi frente estaba bañada de sudor. Pero lo peor de todo, y lo más repugnante, es que yo estoy sonriendo. Por favor, Dios, te imploro que me liberes de ese sueño y de la adrenalina que siento cuando despierto.
porque cada día siento la necesidad de ver una vez más aquel escenario. Si no me liberas de estas pesadillas, haré de este mundo la pesadilla. Desgraciadamente, Edward B. no fue liberado de sus pesadillas, y 4 años después de escribir su sueño, se retiró y comenzó con algo abominable. El doctor Edward B. comenzó a contratar personas para probar drogas experimentales, drogas que pudieran no solo inducir un estado similar al del drogadicto que vio asesinar al policía y los otros hombres años atrás. Edward quería ver un mundo repleto de zombies. El Dr. B soñaba con crear estos seres capaces de matar con una fuerza y energía sobrehumana. Quería que todos los hombres y mujeres se convirtieran en bestias sin emociones. Por desgracia, aquel bastardo lo logró. Durante la siguiente década, el Dr. Edward B. pagó a distintas personas para que llevaran un supuesto nuevo tratamiento para el Alzheimer, que supuestamente también podría prevenir la enfermedad a futuro. Por increíble que parezca, el doctor no fue atrapado durante casi 12 años por estos experimentos, porque investigaba cuidadosamente a sus conejillos de indias, todos solteros de entre 35 y 50 años. Si tenían problemas económicos, era mejor. Adictos al alcohol y las drogas, hombres de preferencia. Durante los siguientes años, ninguno de estos hombres delató al doctor. Después de todo, lo que ganaban por tomar unas pastillas al día era más que suficiente como para pagar las drogas, renta y comida que necesitaban. El paraíso para los inútiles. El doctor describió en su diario cómo garantizaba que no abandonaran el tratamiento. Durante todo un año les daba placebos, dulces de cereza para ser más precisos. Al no notar absolutamente ningún efecto secundario, todos los hombres decidían continuar el tratamiento hasta el día de su muerte, el cual por lo general llegaba 1 año y 3 meses después de conocer al Dr. Edward B. En el diario del doctor también se nos revela el progreso que el Dr. B tuvo en otros campos, los cuales eran necesarios para desarrollar los medicamentos, o mejor dicho, las drogas que terminarían convirtiendo a sus conejillos de indias en bestias salvajes y enloquecidas. El Dr. Edward B era un autodidacta envidiable, quizás como nunca antes haya existido. Sus conocimientos previos le fueron de mucha utilidad, pero lo que aprendió en química y farmacéutica durante los años siguientes fue simplemente impresionante. En el diario número 2 del doctor, reservado únicamente para anotaciones sobre sus avances con las drogas, explica detalladamente la base de la droga para crear zombies. Nota importante: el doctor nunca utilizó la palabra zombies en ninguna de sus anotaciones sobre sus progresos. También en este punto, es importante mencionar que la droga era llamada simplemente Penglick. Desde luego, no mostraré las anotaciones del doctor, ni siquiera incluiré sus fracasos, pues incluso estos pueden ser muy peligrosos para el mundo. Lo que sí mencionaré será lo siguiente. A lo largo de los años he intentado comprender por qué aquel drogadicto cambió tanto por las drogas. La respuesta sencilla es porque averió su cerebro. Los receptores del dolor se desactivaron y su agresividad llegó al máximo. Pero, ¿cómo replicarlo? La respuesta estuvo ante mis ojos todo el tiempo. La naturaleza no es perfecta, nunca lo fue y nunca lo será, pero sus errores son los más horribles y maravillosos al mismo tiempo. El virus de la rabia es la respuesta. La forma en cómo daña el cerebro de los mamíferos es muy similar a lo que busco, y además, bajo las circunstancias idóneas, también es terriblemente contagiosa. El problema está en el tiempo de incubación. Debo encontrar la forma de que la droga Penglin se desarrolle rápidamente y no pierda sus efectos nunca. Esto último, en definitiva, es lo más difícil. Pero algunos otros errores de la naturaleza están encaminando mis experimentos mejor de lo que hubiera soñado. Cada día que pasa, estoy más y más seguro de que podré crear el virus de mis pesadillas con la droga Penglick.
El diario número 2 solo cuenta con otras 3 hojas intactas. El resto se perdieron en el incendio que mató al Dr. Edward P. en el año 2016. Pero por lo que se da a entender en las siguientes hojas, el resto del contenido estaba repleto con correcciones de la droga Penklink. Por su parte, los conejillos de indias del doctor no presentaban ningún cambio físico o mental durante el primer año, pero cuando comenzaban a suministrarse las primeras versiones de la droga Penklink, todo cambiaba. Los primeros 3 sujetos fueron estudiados en tiempo real por el Dr. Edward P., el cual contaba con 5 propiedades distintas en toda la ciudad. Los efectos en las primeras 2 horas eran simplemente aterradores, mucho más terribles de los que el Dr. P. pudo haber imaginado. Su droga era muy potente. Los 3 hombres chillaron de un modo inhumano por casi 2 horas. Cuando la voz se les terminaba, se sacudían en sus camillas con convulsiones frenéticas y finalmente morían a las 5 horas de haber tomado la droga. Cuando el Dr. Edward revisó los cerebros de los individuos, descubrió horrorizado pero emocionado que el cerebro de los sujetos había cambiado, pero no del modo que esperaba. Docenas de enormes agujeros se formaron en el cerebro de los tipos. Estaban mucho más deteriorados que cualquier cerebro de un enfermo de rabia. Aquello era imposible. Solo 5 horas y el cerebro había sido completamente destruido. El Dr. B., lejos de ver esto como un fracaso, escribió algunas hojas en el diario número 2 de lo feliz que estaba por ver aquello. Escribió que solo debía reducir la potencia de la droga. Supuso que si lo hacía de manera correcta, podría conseguir el efecto que deseaba en 2 o 3 meses. Para su desgracia, ninguno de los hombres que tomó el tratamiento sobrevivió. Tampoco mostraron síntomas de agresividad, solo mucho dolor de cabeza y una especie de miedo irracional al agua. Este último era una clara señal de rabia en un estado avanzado, pero el Dr. B. no suspendió el tratamiento. Estaba seguro de que reaccionarían del modo que esperaba, pero no fue así. Durante los años siguientes, el Dr. Edward B. describió su frustración en el diario número 1. Pensé que estaba cerca 5 años atrás. 3 años en el pasado no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y esta semana me siento más alejado que nunca de mi meta. Las pesadillas no me dejan dormir. Y aunque la emoción al despertar siempre es la misma, y mi sonrisa tan grande como siempre, el no poder dormir me está volviendo loco. Mirar mis fracasos y el riesgo latente de ser descubierto, la más mínima posibilidad de que uno de estos estúpidos drogadictos me delate, me produce paranoia. Si no logro alcanzar mi objetivo en los siguientes meses, creo que me voy a suicidar. Pero el doctor no se suicidó en los meses venideros, ni en los próximos años. Su fuerza de voluntad era mucho más grande de lo que hubiera imaginado. Para la página número 316 de su diario, y con fecha del año 2015, el Dr. Edward B. menciona que dejará de escribir en el diario número 2. Fue un fracaso, pero aprendí bastante. Lo usaré como base para el diario número 3 y el diario de la droga Penklink 2.0. La droga que acabará con la humanidad. La droga que hará realidad mi pesadilla. La droga que me hará sentir ese miedo que tanto deseo experimentar de nuevo. Y efectivamente, en el diario número 3, el Dr. B. logró crear la droga que haría realidad a los zombies. Por fortuna, el diario número 3 o Penklink 2.0 fue destruido por completo. No tuve la oportunidad de verlo ni una sola vez, pues lo que ocurrió con el cuerpo del Dr. B. y el de un joven llamado Frederick produjeron un pánico y miedo terrible a las autoridades que descubrieron los experimentos de Edward P. La Trinidad, que casi acaba con el mundo. Así le llamé al último informe que presenté, el cual hablaba sobre los 3 últimos voluntarios del Dr. B, en los cuales suministró la versión final de la droga Penklink 2.0.
Conseguí los expedientes de los 3 sujetos y por lo escrito brevemente en el diario número 1 del doctor, es que pude saber que el primero en mostrar los síntomas que el doctor buscaba era David Smith, un hombre bastante mayor, 65 años, y con diversos padecimientos que iban desde hipertensión hasta gonorrea. Parecía que finalmente se le estaban acabando los sujetos apropiados al doctor Edward. Un golpe de suerte para la humanidad, si se me permite agregar. El doctor estaba tan excitado por lo que ocurrió con este sujeto que no escribió con gran lujo de detalle lo ocurrido. Lo conseguí, estoy seguro, totalmente seguro. Hoy, a las 12:35, le suministré una inyección especial al sujeto K04. Esto sorprendió un poco al sujeto, el cual estaba acostumbrado a pastillas. Aunque no era la primera vez que tenía que inyectarse algo, creo que lo que no esperaba era que yo estuviera presente. Lo até a la camilla con una excusa barata que ni siquiera escuchó. Estúpido anciano de mierda. Noté cómo el vocabulario del doctor era menos refinado en ocasiones, aunque cuando esto ocurría era por completa y total emoción, tanto negativa como en este caso positiva. El sujeto se mantuvo sin cambio por casi 20 minutos. Cuando el hombre cabeceaba por el sueño, algo ocurrió. Sus ojos se abrieron de par en par. Le pregunté si estaba bien en un par de ocasiones. No respondió. Me acerqué sin mucho cuidado, pero cuando me encontraba a un par de pasos del sujeto, el sujeto K04 abrió la boca. Primero un poco, por lo que pensé que me diría algo, pero luego siguió abriendo más y más la mandíbula. Parecía que ésta se le desencajaría. Su boca y ojos estaban tan abiertos que le daban una expresión inquietante. Jadeó y mientras lo hacía empuñó las manos. Luego de un par de segundos, se sacudió con una fuerza que jamás he visto. Parecía que quería levantarse de la camilla a toda costa. Retrocedí sin dejar de verlo. El sujeto bufó como solo una vez en mi vida había escuchado antes. Lo hizo con el mismo tono que aquel drogadicto. Yo me mantuve en el opuesto exacto de la habitación, sonriendo mientras revivía parcialmente mi pesadilla. Pero luego, tan rápido como comenzó, el sujeto perdió toda su fuerza después de una última gran sacudida que lo hizo caer junto con la camilla al suelo. Después, todo fue silencio. 2 horas después de ello, y al ver que el sujeto no reaccionaba, me le acerqué, y como lo había sospechado, estaba muerto. Le hice la autopsia allí mismo. Nunca había estado tan feliz de realizar todo este tipo de experimentos dentro de la seguridad de mi propiedad. Los hallazgos fueron interesantes, pero fallé en algo importante. De nuevo la concentración de esta droga fue demasiada. Haré un intento más con esta variante, a la cual paso a denominar como Penkling XYZ, pero esta vez con un sujeto completamente sano. Este al parecer murió antes de que la droga hiciera efecto en su totalidad. El estado de su cerebro me lo confirma. Procederé a crear la variante que será menos potente y la utilizaré con un sujeto sano. También utilizaré de nuevo la primera variante, Penkling 2.0, pero con un sujeto sano para comprobar su efectividad. El doctor no lo sabía aún, pero ya tenía la droga que había estado soñando en sus manos. No, de hecho, y sin estar consciente, había conseguido crear algo aún peor, pero la humanidad tuvo otro golpe de suerte en los días siguientes. El doctor por primera vez fue descuidado, muy posiblemente por su emoción. Un día después de lo ocurrido con el anciano, llamó a sus 2 mejores conejillos de indias. Claro, en cuanto a estado de salud se refiere. Uno era conocido como Daniel Lawrence, o sujeto K02, y el otro era Frederick Olmos, o sujeto K06, el joven que sin darse cuenta salvó a la humanidad. El Dr. B escribió que a ambos sujetos les dio una variante distinta y como en ocasiones anteriores les dio el medicamento. Esto para que no les pareciera extraño. Solo había una condición,
Debían esperar a que él les dijera cuándo tomarlo. Ambos aceptaron y se fueron. El Dr. Edward no pudo soportar más las ansias y llamó al sujeto K06 para que fuera a una de sus propiedades con la inyección, pues era importante que la tomara ese día. Por desgracia, el mensaje se quedó en la contestadora del joven Frederick. Esto molestó al doctor, el cual no pudo esperar la respuesta del chico, por lo cual llamó al sujeto K02, el cual aceptó y fue a una de las propiedades del Dr. B. Edward le suministró la droga Penkling XYZ y aparentemente esta no surtió el efecto deseado, ni en lo más mínimo. Solo produjo que el sujeto quedara ciego y vomitara hasta morir. No se puede decir mucho de lo que ocurrió con Daniel, pues, aunque estuvo muy cerca de ser el Adam de un apocalipsis zombie, y solo por la infinita suerte de recibir la droga Penkling XYZ, murió como un conejillo de indias más. Ahora, la razón por la que apenas se mencionó un poco sobre lo que ocurrió con el sujeto K02 fue por el mensaje que quedó en la contestadora del doctor y por las noticias amarillistas que no paraban de transmitirse desde aquello. El doctor regresó a su hogar a las 19 horas con 20 minutos. Al ver que tenía un mensaje en su contestadora, lo reprodujo mientras se desvestía, pero lo que escuchó en produjo que se detuviera en seco. El hombre apenas terminó de oír lo que decía aquel joven, corrió a toda prisa al televisor y puso las noticias locales. Y allí confirmó todo. Mil disculpas, Doc. Aún no llegaba a mi casa y no pude atenderlo. Le llamé, pero no contestó. Solo comeré algo y me inyectaré esta cosa. No se preocupe, le haré un reporte detallado como siempre. Adiós. Aquellas fueron las palabras exactas del chico. Yo mismo escuché el mensaje del pobre bastardo. El doctor escuchó con atención lo que decía el reportero. La luz del sol era naranja, lo que confirmaba que aquello era en vivo. El reportero ya había avanzado bastante con la nota, pero al ser un acontecimiento tan extraordinario, repitió varias veces lo ocurrido antes de terminar con su reportaje. Una triste y aterradora tragedia ha acontecido esta tarde. Un joven identificado como Frederick Olmos atacó a un hombre aún no identificado mientras éste caminaba a su hogar. El agresor atacó al hombre de un modo horrible. Frederick saltó sobre el hombre y comenzó a morderlo. Sí, escucharon correctamente. El atacante mordió el cuello de su víctima en multitud de ocasiones y cuando finalmente lo asesinó, su agresor no se detuvo. Comenzó a morder el rostro del pobre hombre hasta que literalmente le arrancó la cara. Los oficiales de policía llegaron cuando la víctima no tenía rostro. Los oficiales le advirtieron al joven que se tirara al piso y no pusiera resistencia, pero cuando el chico los vio, se abalanzó contra ellos sin dudarlo. Según los testimonios de civiles que presenciaron el acontecimiento, el joven recibió al menos 20 tiros antes de caer, pero aún en el piso el sujeto seguía gimiendo con rabia, sin dejar de ver con ira a los oficiales. El hombre continuó arrastrándose. Los policías abrieron fuego una vez más, y no fue hasta que le dieron en la cabeza que dejó de moverse por completo. El doctor Edward B. describió lo mejor posible el reportaje. Escribió tan rápido en el diario número 1 que apenas era legible. El doctor además escribió lo obvio, que había logrado alcanzar aquello que por momentos parecía imposible. También mencionó que necesitaría no solo replicar de nuevo esa variante, lo cual no le suponía ningún problema. El problema era darle una propiedad infecciosa a esa variante, y esto sin que perdiera su efectividad. También se cuestionó si aquello sería permanente o solo duraría algunas horas. Todo esto desvió la concentración del doctor de lo realmente importante: no ser descubierto. Por desgracia para el doctor, no solo estaba grabada su conversación con el joven Frederick, también el chico tenía el nombre y dirección del doctor en la libreta que usaba como directorio junto al teléfono. Obviamente se investigó la casa del chico en búsqueda de drogas o algo que pudiera alterar de tal forma a una persona, pero al encontrar la información del gran doctor Edward B., todos supusieron que algo más grande ocurría.
quizás un nuevo capo de la droga. Nadie podía asegurarlo, pero dado el poder económico del hombre, la policía decidió no arriesgarse e investigar a fondo al doctor. Fueron muy eficientes y en muy poco tiempo decidieron ir por el doctor, y esto fue por el aterrador descubrimiento en la autopsia hecha a los dos cadáveres, el de Frederick y el del otro hombre, cuyo nombre era Ezequiel. Lo que encontraron en ambos cuerpos era simplemente aterrador. Lo que quedaba del cerebro de Frederick era algo simplemente imposible. Su cerebro había cambiado. Tenía algunos agujeros que atravesaban toda la corteza cerebral, pero algunas otras zonas habían crecido. Eran como tumores. La sola imagen de aquello era espantoso, pero más horrible fue examinar el cadáver de Ezequiel, porque su cerebro también se había deformado como el de Frederick. Unos cuantos agujeros se le habían formado, al igual que algunos tumores pequeños. Si aquel hombre hubiera tardado más en morir, o si hubiera sido salvado, muy seguramente los cambios en su cerebro habrían concluido, y aquel sujeto habría actuado del mismo modo que Frederick. Por su parte, y afortunadamente, ignorando que había tenido éxito, el Dr. B continuó su investigación en solitario, solo saliendo para comprar periódicos y revistas amarillistas sobre el caso de Frederick. Aquella noticia, increíblemente, no fue demasiado distribuida. Incluso en mis investigaciones jamás pude encontrar información de la misma. El doctor no perdería mucho tiempo escribiendo sobre el caso del sujeto K06, como él lo llamaba. Solo se limitó a mencionar lo feliz que lo hacía aquello. Ese acontecimiento lo llevó a pegar en su habitación los artículos más sobresalientes de aquella noticia. Solo se recuperaron unas pocas, pero era suficiente para comprobar el deterioro del estado del doctor. Las fotos mostraban el cadáver del joven Frederick, con una expresión enloquecida y repleta de ira, una tal que ni siquiera la muerte pudo borrar. Por otra parte, también había fotos del hombre asesinado. Su cara literalmente había sido arrancada. La mirada de aquel cráneo sanguinolento te veía con una expresión estúpida y repugnante. Era tarde en la noche cuando decidieron ir por el doctor. No querían que la historia sobre aquel hombre saliera a la luz, y de hecho hicieron un muy buen trabajo. Derribaron la puerta y buscaron al doctor con la única intención de asesinarlo. Era peligroso que éste viviera. ¿Quién sabe de lo que podría ser capaz, incluso encerrado en prisión? Por desgracia, su propiedad era enorme y el doctor no era estúpido. Quizás un poco descuidado en sus últimos días de vida, pero ya había anticipado una situación así. Tenía alarmas que solo le advertían a él sobre los intrusos, y podía provocar distintos fallos eléctricos que provocarían que la mansión se incendiara con tan solo presionar un botón, y así lo hizo. Afortunadamente, el equipo encargado de encontrar y asesinar al doctor estaba conformado por hombres de gran valor, los cuales no se detuvieron hasta dar con él. Hallaron la habitación donde se encontraba el doctor, y aunque se arriesgaron a morir por las llamas, no se detuvieron hasta abrir la puerta. Esa zona de su propiedad estaba protegida de las llamas porque era de ladrillo y la puerta de acero, pero pudieron derribarla. Al entrar, notaron que el doctor se había alargado, pero no pudo llegar lejos. El disparo certero de uno de los hombres hirió de muerte al doctor, quien en lugar de tener el valor de recibir su castigo, simplemente decidió lanzarse por la ventana. La caída no fue demasiado grande, pero la herida en su pecho y el modo en que cayó bastaron para provocarle la muerte. Los pocos documentos que se salvaron en el incendio fueron resguardados y la gran mayoría fueron destruidos poco tiempo después por ser demasiado peligrosos, como lo fue el caso del diario número 3, en el cual se encontraba la fórmula exacta para crear la droga Penklin 2.0. Por su parte, el cuerpo del doctor fue llevado con un forense especialista, y gracias a Dios fue así. Lo que se descubrió en el cerebro del doctor
Fue algo simplemente espantoso. El hombre, seguramente movido por el pánico, decidió tomar la droga Penkling 2.0, pero aparentemente no había tenido el tiempo suficiente para provocar que el doctor enloqueciera como una fiera. Aún así, su cerebro era prácticamente idéntico al del joven Frederick. Fue como si aún muerto pudiera desarrollarse aquel extraño y aterrador virus. Aún así, aquello no fue lo peor, pues cuando el forense estaba por retirar el cerebro para analizarlo, por muy difícil que sea creerlo, el cuerpo de Edward se movió. Sus ojos estaban bien abiertos, sacudió un poco las manos, pero antes de que pudiera hacer más, el forense, movido por el pánico y aprovechando que la boca del doctor estaba sellada, apuñaló el cuello del cadáver mientras gritaba como un loco. Fuera del cuarto donde se realizaba la autopsia había un policía, el cual entró preocupado por los gritos. Él mismo confirma la historia del forense. El cuerpo del doctor se estaba moviendo. El oficial apartó al forense y comenzó a dispararle a la cabeza del doctor, el cual ya casi había abierto la boca. Ambos informaron lo ocurrido a sus superiores, por lo cual se decidieron que se le cortaría la cabeza a Daniel Lawrence, Frederick Olmos y al Dr. Edward P. Los cuerpos fueron cortados en pedazos para luego ser arrojados a una ubicación secreta y finalmente ser cubiertos con concreto. El caso de este doctor y lo que logró es lo más increíble que he conocido. He perdido mi fe en los seres humanos, pero ahora confío mucho en la suerte de este mundo, pues por mera casualidad nos salvamos de un auténtico apocalipsis zombie. Si alguna vez encuentras esta historia, no la ignores. El mundo debe saber. No podemos fiarnos solo de la suerte. Si podemos detener a alguien que tenga las mismas intenciones que el Dr. Edward B., debemos hacer algo para frenarlo, porque quizá no tengamos otra oportunidad.